Literatura infantil es un vasto y diverso campo que abarca todas las producciones literarias dirigidas a niños y jóvenes en su totalidad. Podemos considerar que incluye cuentos, poemas, novelas, obras de teatro, canciones y otros textos creados específicamente para los niños. También abarca adaptaciones de obras de teatro clásicas y populares, así como libros informativos y divulgativos. El propósito principal es entretener y deleitar a los niños, pero también busca educar, transmitir valores, estimular la imaginación y fomentar el amor por la lectura. También contribuye al desarrollo del lenguaje, la comprensión lectora, el pensamiento crítico. Y todo esto se adapta a las diferentes etapas del desarrollo infantil, considerando los intereses y la capacidad de comprensión y las necesidades de cada edad del lector. La literatura infantil, un mundo mágico, ¿verdad? Es mucho más que simples cuentos. Tiene su propia esencia, tiene su propio encanto. Piensen en esto. ¿Qué hace que un libro sea apto para niños? Bueno, para empezar, los temas son como pequeños universos. Hablamos de amigos, familias, animales que hablan y hasta dragones. Nada complicado como las situaciones adultas. ¿Saben? Todo es sencillo, todo es cercano para que los niños se sientan identificados. Luego se encuentra el lenguaje. El lenguaje es como una creación clara y fácil de seguir, con frases corticas, palabras que riman y repeticiones que quedan en la cabeza constantemente. Es como jugar con el lenguaje. Y no podemos olvidar la fantasía. La fantasía es el alma de la literatura infantil. Animales que hablan, hadas que conceden deseos, que solo existen en la imaginación. Es como abrir una puerta hacia lo imposible. Los personajes son como amigos que conocemos desde siempre. Un héroe valiente, un villano malvado, el amigo fiel y hasta un animal astuto. Son como piezas en un juego, fáciles de reconocer y entender. Las historias. Las historias son como un viaje, un inicio emocionante, una aventura en el medio y un final feliz. Todo muy bien ordenadito para que no nos perdamos en un cuento. Y claro, las ilustraciones. Las ilustraciones son como ventanas a la imaginación, colores brillantes, dibujos que nos hacen reír y que nos ayudan a ver la historia. Y no olvidemos que los libros infantiles también nos enseñan cosas importantes de la vida. Nos hablan de la amistad, de ser valientes, de cuidar el planeta. Son como pequeñas lecciones de la vida. Y lo mejor de todo es que hay libros para todos los gustos y todas las edades. Desde los bebés que juegan con libros de cartón hasta los preadolescentes que leen novelas de aventura. La literatura infantil es un mundo enorme y maravilloso. En resumen, es un género literario que busca entender y educar, formar a los niños a través de historias sencillas, imaginativas y llenas de valores. En los géneros de la literatura infantil encontramos al género narrativo, a la novela infantil y juvenil y al género dramático. En el género narrativo encontramos los mitos, las leyendas y las fábulas. Uno de los ejemplos de mitos es Pandora y su caja y Afrodita. De las fábulas tenemos a El león y los zorros y El asno y los lobos. Y de las leyendas tenemos al monstruo del lago Ness y El buey hermoso. En la novela infantil y juvenil encontramos de aventuras, de ciencia ficción y de policíaca. En las de aventuras tenemos de ejemplos Los tres mosqueteros, Los cinco y el tesoro de la isla, y en las de ciencia ficción Corazón de metal y Los guardianes del pasado. Y de ejemplo de policíaca tenemos a El asesinato del profesor de matemáticas. En el género dramático tenemos el teatro de títeres, las marionetas y el teatro de sombras. El teatro de títeres tenemos varias formas de realizarlos, una de ellas es la de medias, el de guantes y el de dedos. En las marionetas, estas son manejadas por medio de hilos, las cuales controlan los movimientos de su cuerpo. Y en las de teatro de sombras son realizadas con las sombras de las manos, a las cuales se les llama sombras cinescas. El desarrollo de la competencia literaria en niños y niñas requiere estrategias didácticas y metodológicas que funcionen al gusto de la literatura, la comprensión de textos y la producción creativa.
Aquí te traigo algunas recomendaciones. Recomendaciones didácticas. Primero, una de ellas puede ser fomentar el contacto con la literatura, ofrecer una variedad de géneros literarios como poemas, cuentos, fábulas, adivinanzas. Utilizar estrategias de mediación lectora. Esto requiere tener una lectura de voz alta con entonación y gestos, dramatización de cuentos y relatos. Como tercero, relacionar la literatura con la vida cotidiana. Elegir textos que aborden temas cercanos a la realidad de los niños. Hacer preguntas de sus experiencias relacionadas con el relato. Proponer actividades de expresión oral y escrita a partir de los textos. Como cuarto tenemos fomentar la creación y la producción literaria. Invitar a los niños a crear sus propios cuentos. Recomendaciones metodológicas. Como primero tenemos el método lúdico y participativo. Podemos hacer juegos de palabras, rimas y trabalenguas, adivinanzas de asociación de imagen-texto. Como segundo tenemos el enfoque multisensorial. Este trata sobre el uso de material concreto con libros en relieve, audiocuentos y recursos visuales. Como tercero tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Realizar proyectos literarios como la creación de un pequeño escrito o un mural de cuentos. También relacionar la literatura con otras áreas del conocimiento como el arte, la ciencia y la historia. Como cuarto tenemos la evaluación formativa y continua. Allí podremos hacer la observación a intereses y participación en las actividades literarias y registrarlas y el registro de sus avances